La resistencia a los antimicrobianos es actualmente una de las mayores amenazas para la salud mundial. Puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier país. Un aumento continuado de la resistencia antimicrobiana podría cobrar 10 millones de vidas al año en todo el mundo de aquí al 2050, más de las que actualmente mueren de cáncer. Los programas para optimizar el uso de antimicrobianos, PROA, tanto en el ámbito hospitalario como en el ambulatorio, representan una de las respuestas para contener la emergencia de la resistencia a los antimicrobianos. Estos programas tienen como objetivo mejorar los resultados clínicos de los pacientes tratados con antimicrobianos de una manera costo-efectiva y segura, alargando la vida útil de estos medicamentos al reducir la emergencia de microorganismos resistentes. Por esta razón, Pfizer ha creado Blueprint, una estrategia educativa desarrollada con un grupo de expertos en enfermedades infecciosas de hospitales de toda Latinoamérica para ayudar a guiar y simplificar el proceso de implementación del PROA. El programa está basado en una serie de guías que describen el rol de cada uno de los actores de los hospitales y clínicas en el desarrollo y ejecución de los programas, proporcionando un enfoque práctico y centrado en la mejora de resultados. Para acceder a los contenidos, ingrese a www.pfizerpro.com.co/AMS o a través de la página del Instituto Científico Pfizer Colombia, www.icpc.com.co. Ambas páginas le solicitarán la creación de un usuario y contraseña. En caso de tener dudas, consulte a su representante Pfizer.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por dedicarle este tiempo. Quiero también que Janier, mi amigo y compañero de esta noche, que espero que sea espectacular para todos ustedes y traiga mucha discusión al final. Quiero presentarlo. Yo creo que hoy nos vamos a presentar cada uno, porque el doctor José Oñate, si bien nos acompaña, creo que no se ha podido conectar todavía. Entonces, Janier, si quieres, me presento corto, tú te presentas y yo empiezo a proyectar y arranco con la primera parte que está a mi cargo en la presentación. Entonces, tú primero, porque como decíamos cuando estábamos chiquitos, el burro adelante patea. Entonces, por favor, Janiercito. Me presento entonces. Mi nombre es Daniel Segura. Janier, porque no van a creer que te estoy diciendo otro nombre. Daniel Segura, entonces. Gracias a todos por estar presentes. Yo soy internista infectólogo. Ya llevo bastante, 9 años ya ejerciendo como infectólogo aquí en Cali. Soy docente de la Universidad Libre en el programa de medicina interna en el área de infectología y trabajo en distintas clínicas acá en la ciudad. Bienvenidos. Muchas gracias. Janier es muy amable, pero es un excelente infectólogo y lo aprecio y lo admiro profundamente. Bueno, yo soy la doctora María Virginia Villegas, yo soy médica internista a la Universidad del Valle, soy infectóloga a la Universidad de Miami, tengo una maestría en microbiología y tengo un research fellow en resistencia bacteriana y ya me han oído mucho, pero yo trabajo con la Universidad del Bosque haciendo investigación, publicaciones, educación, recogiendo plata para proyectos. Y el otro 30-40% de mi tiempo soy la jefe de varios comités de infecciones y del programa PROA. Así que muchas gracias a todos. Aquí vamos a empezar entonces. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla bien? Sí, señora. Bueno, súper. Bueno, entonces, básicamente, estos son mis disclosures. Yo hago conferencias científicas y recibo grants para investigación patrocinados por Pfizer, por Merck, por West Química y por Biomería. Entonces, el objetivo de la charla, vamos a discutir los mecanismos de resistencia bacteriana de enterobacterales, productores de carbapenemasas, y vamos a proponer opciones terapéuticas para su manejo. Este va a estar a cargo mío. Y el doctor Janier hablará de Pseudomonas aeruginosa DTR y va a proponer también opciones terapéuticas para su manejo. Bueno, entonces empecemos por enterobacterales carbapenem resistentes. Y directamente vamos a hablar de carbapenemasas. Esta es la clasificación que todos ustedes conocen, donde tenemos dos grandes grupos. Las serin beta-lactamasas, que está la clase A, que probablemente es la más importante, porque KPC, quiero que simplemente recuerden KPC, porque es la carbapenemasa más prevalente en el mundo entero y la más prevalente en Colombia. Y una de sus características que vamos a ver ahora es que predominan enterobacterales, si bien se encuentra en Pseudomonas aeruginosa y rara vez en Acinetobacter baumannii, los enterobacterales y principalmente Klebsiella, de donde viene su nombre, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, es básicamente la bacteria que predominantemente tiene este plásmido que le permite producir esta carbapenemasa. En la clase D tenemos la OXA48, vamos a hablar un poquitico de ella nomás, no es tan frecuente en Colombia, es mucho más frecuente básicamente en Europa, en España, en otros países. Y tenemos este otro grupo, que es un grupo bastante retante por su gran capacidad hidrolítica, mucho más que las serin beta-lactamasas, y que es la clase B, donde están la BIM, que predomina en Pseudomonas aeruginosa prácticamente en el mundo y en Colombia, y la NDM, que es la segunda carbapenemasa más prevalente en el mundo después de la KPC, y que también interesantemente está principalmente en enterobacterales. Entonces, resumamos las características más importantes de la clase A, de la KPC. Son las más prevalentes, como dije, predominan enterobacterales, hidrolizan muy eficientemente penicilinas, todas las cefalosporinas, Astrionam y carbapenémicos, aunque los carbapenémicos lo hacen menos eficientemente, siempre en su sitio hidrolítico uno ve que lo hacen. Sin embargo, tiene que haber una condición sine qua non para que estos enterobacterales tengan la capacidad de volverse resistente a los carbapenems, y es el cierre de porinas. Cuando un laboratorio de microbiología le reporta
una Klebsiella resistente a carbapenem como una carbapenemasa es porque necesariamente cerró porinas, evento que es dramático y evolutivamente tardío en los enterobacterales, porque al no tener porinas específicas como las tiene Pseudomonas aeruginosa, el cierre de las porinas inespecíficas evita que no entren estos antibióticos, pero tampoco entren nutrientes efectivamente. Entonces es una medida desesperada de las bacterias que la están realmente matando. Y la razón por la cual tienen que cerrar porinas es porque los carbapenem, recuerden, son suiteriones, tienen cargas neutras y son probablemente los antibióticos más pequeños que existen, lo cual les permite pasar unas velocidades impresionantes a través de las porinas, logrando unas altas concentraciones en este espacio periplásmico. Entonces, a pesar de que la bacteria haya concentrado una carbapenemasa altamente hidrolítica, llámese KPC, NDM, la que sea, si no cierra porinas, hay tanto carbapenem ahí que no es capaz de hidrolizarlo y algo de ese carbapenem se va a pegar en las proteínas unidoras de penicilina, que recuerden que es el target de los betalactámicos, que lo que hace es pegarse a estas enzimas, que son las PBPs, que lo que hacen es que cierran, le ponen el cemento al peptidoglicano, hacen la transpeptidación final para formar una pared celular sólida. Entonces, cuando se hace la reacción enzima, básicamente antibiótico, no se puede formar y rompe la pared celular. Una cosa interesante es que estas clase A, la KPC, son parcialmente inhibidas por ácido clavulánico y tazobactam. Y eso puede ser un problema porque si yo tengo, por ejemplo, una Klebsiella que todavía es sensible a los carbapenems, ojo con el mictertapenem que debería de estar elevado, aunque no haya cerrado porinas, y me da un test de BLE positivo, y es falsamente positivo, voy a creer que es una BLE, y resulta que es una carbapenemasa. Puedo dar meropenem, puedo matar esa bacteria si el meropenem se concentra altamente como en orina, tejidos blandos, pero si es una bacteria puedo tener falla terapéutica, porque una monoterapia con un carbapenem no es suficiente para tener un resultado clínico efectivo. Y por supuesto, ceftazidime y Avibactam, que es el nuevo inhibidor, es la droga de elección para KPCs, y ahora vamos a ver cómo para OXA también, porque Avibactam es uno de los inhibidores más potentes contra KPC. Ahora está la clase D, la OXA 48, interesantemente vienen derivadas de Acinetobacter baumannii, pero hacen un cambio y realmente predominan en enterobacterales. OXA 48 se considera una verdadera carbapenemasa, es plasmídica y como le dije predomina en enterobacterales, tiene bajas tasas de hidrólisis frente a los carbapenems, pero casi siempre hay impermeabilidad y da resistencia a los carbapenems, pero una característica interesante de las OXA 48 es que pueden dar sensibilidad a cefepime y ceftazidime, porque tienen poca capacidad hidrolítica y pueden aparecer como sensibles. Sin embargo, no hay ningún estudio que haya demostrado que dar monoterapia con cefepime o ceftazidime haya sido efectivo, mientras que si hay un estudio con ceftazidime y Avibactam y se considera la droga de elección. ¿Por qué? Porque muchas de estas bacterias tienen corresistencia, o sea, tienen BLEs asociadas a la OXA 48, tienen CAMPCs, tienen AMCs y tienen otras enzimas que pudieran hidrolizar a ceftazidime y cefepime, y entonces ceftazidime entra, que es la droga que va a actuar, pero protegida por el Avibactam, que bloquea las BLEs, que bloquea por las KPCs, que bloquea básicamente las AMCs. Ahora, pasamos a este grupo, las metaloenzimas, que también se localizan en integrones, y estos integrones se asocian con plásmidos y se diseminan esta resistencia, ¿sí? Las más prevalentes, como les dije, son la BIM en Pseudomonas y NM en enterobacterales. Hidrolizan muy eficientemente las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenems, y no hidrolizan los monobactámicos, que es otra característica muy interesante. Uno podría tener entonces básicamente resistencia a todos los antibióticos, pero sensibilidad al Astronam. En este caso sí no son inhibidas por ninguno de los inhibidores que tenemos en este momento en el comercio, y como les voy a mostrar, probablemente ceftiorocol sería la única droga activa contra estas metaloenzimas. Sin embargo, tengo que decir que hay un nuevo antibiótico que podría ser muy interesante, que es la asociación de Astronam, porque Astronam sirve, pero en monoterapia nunca se ha dado,
pero si se asocia con Avibactam, que protege el Astronam contra las BLES, nuevamente contra las AMCs, contra las KPCs y contra las OXAs, podría funcionar perfectamente y probablemente lo vamos a tener en un año y medio. Entonces, como verán más adelante, con los estudios que hay, ceftazidime Avibactam asociado a Astronam, para que ceftazidime Avibactam proteja al Astronam, probablemente sería la combinación ideal en el caso de enterobacterales productores de metaloenzimas. Bueno, esta es una tabla que probablemente ustedes han visto, donde rápidamente vemos cómo Astronam Avibactam va a ser entonces activo gracias a la Avibactam contra KPC, el Astronam contra NDM. Básicamente el Avibactam podría funcionar contra OXA, algo del Astronam podría ser, no sería la mejor opción. Pseudomonas, el Astronam, como ustedes saben, no es el antibiótico más activo contra Pseudomonas, dependerá del mecanismo de resistencia, no funciona contra Cinetobacter baumannii y podría ser una opción terapéutica en Stenotropomona maltophilia, cuyo mecanismo de resistencia es una metaloenzima. Cefirocol, miren el perfil, es excelente, sin embargo hay algunos problemas en Acinetobacter baumannii que se evidenciaron en un estudio, ¿sí? Y que probablemente tengan que ver con la dosificación y que desafortunadamente, como las bacterias evolucionan rápidamente, ya se han detectado algunos mecanismos de resistencia. Tenemos ceftazidime Avibactam. La Avibactam le da una gran estabilidad frente a KPC, no funciona per se para MDMs, NDMs, metaloenzimas, funciona para OXA48 gracias al ceftazidime que va protegido con Avibactam. Dependiendo del mecanismo de resistencia de Pseudomonas puede funcionar, no es activo con Acinetobacter baumannii y aunque Stenotropomona sale rojo, recientemente hay artículos que muestran que funciona. Recuerden, la droga de elección de Stenotropomona es trimetoprim, le sigue el levo, pudiera en algunas ocasiones utilizarse minociclina o tigecyclina y la siguiente opción sería ceftazidime Avibactam más Astronam. Bueno, varaciclina no vamos a hablar de ella, es una tetraciclina, fosfomicina, básicamente siempre en combinación, tiene un perfil que mire que sale amarillo, no sirve para cineto, ojo, no sirve para Stenotropomona, siempre en combinación, que pues básicamente no se puede dar en monoterapia. Y Imipenem Relebactam, lo único que podría traer de ventaja, que ya lo van a ver, es contra Pseudomonas aeruginosa frente a ceftazidime Avibactam. Aparentemente baja los mix frente a Pseudomonas aeruginosa, pero no tiene mayor actividad frente a los enterobacterales. Meropenem básicamente tiene más dificultad, sobre todo en Pseudomonas aeruginosa, no sirve para OXA48 y pues tampoco para metaloenzimas. Plazomicina, no voy a hablar de ella, polimixina con todas las dificultades del mundo y tigecyclina, fíjense que tiene un excelente perfil, acuérdense que no sirve para las 3 P's, no sirve para Pseudomonas, no sirve para Providencia, no sirve para Proteus y básicamente no lo utilizamos por ser una tetraciclina en bacteremias y en el caso de pulmón siempre en combinación. Bueno, de Astronam Avibactam, que es probablemente lo que nos va a llegar en un año y medio, todavía no ha sido aprobado por la FDA, están los estudios, se esperan resultados, como les dije, sería interesante, básicamente en aislados, que simultáneamente tengan carbapenemasa tipo serina, KPC y metaloenzimas, podría ser una opción para Stenotropomona. La actividad de Astronam Avibactam contra Pseudomonas es menos confiable y este es un estudio que está corriendo de la dosificación de Astronam Avibactam con una dosis de carga y posteriormente estas serían las infusiones de mantenimiento, pero todavía se esperan resultados para tener la dosis exacta. Meropenem Barbobactam básicamente no mejora la actividad de Meropenem contra Cineto o Pseudomonas. Actualmente ha sido probado solamente en infecciones urinarias complicadas y pielonefritis. Y se está usando off-label para algunas infecciones por enterobacteriales resistentes a carbapenems, pero realmente no se adiciona muchísimo más. Se considera que su papel real dependerá de la investigación posterior a la comercialización. En el caso de Imipenem Silestatina Relebactam, esta es la dosificación, 500 miligramos de Imipenem, de 500 de Silestatina y 250 de Relebactam, que este es otro nuevo inhibidor. Se aprobó como todos estos inhibidores para este tipo de patologías, pero no necesariamente, como ninguno de los otros, para patologías por bacterias productoras de carbapenemasas,
y solo cuando sale al comercio y se empieza a usar es que realmente empezamos a medir su capacidad. Como les decía, la concentración inhibitoria mínima es 4 veces de imipenem para Pseudomonas baja, en forma interesante, y ahora les voy a mostrar unos datos de algo que se está descubriendo cuando aparecen algunas KPC resistentes a ceftazidima y bactan, aparentemente interfieren en el sitio de unión, ¿sí?, de ceftazidima y de avibactam y mejora la sensibilidad para otros carbapenems como imipenem y meropenem, ¿cierto? Y llegando a ceftazidima y bactam, que es el que tenemos actualmente, el que queremos actualmente, el que tenemos que cuidar, es la combinación de ceftazidime, que recuerden que es una excelente cefalosporina para Pseudomonas aeruginosa, viene 2 gramos con el avibactam, este nuevo inhibidor, que es muy activo, como les dije, para Ambler, A, C, algunas serinas de clase D, exceptuando las metalo-beta-lactamasas, mejora dramáticamente la actividad de ceftazidime contra enterobacterales, y Pseudomonas, sobre todo si es productora de BLES, de KPCs, no mejora la actividad contra cineto, recuerden, ni Burkholderia, aprobada para infecciones intraabdominales adicionando metronidazol, tiene aprobada para neumonía nosocomial, neumonía social, ventilador, otras infecciones por bacterias gram negativas en pacientes con opciones de tratamiento limitadas, y recientemente en Colombia fue aprobada para bacteremias por bacterias productoras de carbapenemasas. Además, fue probada por la FDA en pediátricos mayores de 3 meses. Bueno. Entonces, hablemos un poquito de cómo se deben tamizar estos nuevos antibióticos frente a estos enterobacterales productores de carbapenemasas. Esto es unas reglas de supresión que desarrolló el doctor Germán Esparza y hemos estado discutiendo. Entonces, cuando aparecen, para todas las enzimas debe suprimirse básicamente ampicilina, ampicilina sulbactam, amoxicilina clavulanato, piperacilina tazobactam, cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación y aún cefepime. Ojo, hemos estado notando que los paneles en ocasiones dicen carba-NP positivo, ¿cierto? Se sabe que tiene una carbapenemasa, sobre todo tipo KPC, y aún así piptazo sale sensible y especialmente cefepime. Se deben reportar como resistente. La única razón por la cual cefepime podría ser sensible es por la presencia de una OXA48. Y recuerden que no existe monoterapia con cefepime ni con ceftazidima, ¿sí? Siempre se debe tamizar e informar ceftazidima y bactam. Ocasionalmente, ¿sí?, pueden salir sensibles a imipenem o meropenem, pero recuerden que no son los antibióticos de elección. Recuerden que el inóculo los puede hidrolizar fácilmente. Recuerden que estas bacterias pueden generar impermeabilidad y cerrar las porinas y llevar a fallas terapéuticas. Entonces, en la época en que no teníamos ceftazidima y bactam, reportar el MIC de los carbapenems era muy importante porque lo usábamos en combinación en infusiones altas, infusiones prolongadas para tratar de ponernos por encima del MIC de la hidrólisis que estaba produciendo la carbapenemasa en el enterobacteral. Pero eso sigue siendo una estrategia muy peligrosa, ¿sí?, y que es inferior al uso de monoterapia con ceftazidime avibactam, ¿sí? Bueno, aquí hay un invitado. Para carbapenemasas tipo metalo-beta-lactamasas, NDM o BIM, recuerden que no existe ningún antibiótico, desafortunadamente no tenemos el fierocol, y básicamente por el hecho vamos a poder tener resistencia necesariamente a ceftazidima y bactam porque no es activo contra metaloenzimas, y podemos tener Astronam también resistente, ese es el problema. Entonces hay que explicarle a los auditores que estas bacterias tienen corresistencia, que tienen varios plásmidos en forma simultánea, que además la producción de AMC se lleva Astronam, que si tiene una BLE se lleva Astronam, que si uno tiene una KPC con una NDM que es muy frecuente en Colombia, se lleva también a ceftazidima de bactam Astronam, pero que las dos fusionan como se los voy a demostrar más adelante. Bueno. Entonces, para OXA, informar cefepime y ceftazidime si es sensible y si otras carbapenemadas fueron descartadas con PCR de inmunoensayo. No hay estudios con monoterapia, como les dije, y tamizar, informar ceftazidime y bactam. Hay otros antibióticos importantes que en ocasiones utilizamos en infecciones leves, como estigeciclina, por ejemplo, una infección de piel y tejidos blandos en una úlcera que no queremos, básicamente hasta que no limpie el cirujano utilizar ceftazidime y bactam. Es factible, doble dosis, recuerden. Aminoglicósidos y en algunas infecciones muy
muy restringidas, como por ejemplo un paciente que no tiene nefrotoxicidad, que no es diabético, que hoy tiene una infección urinaria leve, baja, uno podría dar una aminoglucosis o tiene una carbapenemasa sensible. Fluoroquinolonas, ojo, recuerden que el MIC de ciprofloxacina es importante, debe tener un MIC menor o igual a 0.25 microgramos porque si no se ha asociado con fallas terapéuticas. Recuerden que si cipro es resistente, levo es resistente y se debe informar resistente. Y fosfomicina, indiscutiblemente, es un antibiótico que en terapia combinada puede funcionar, nunca en monoterapia. Ahora, tamizar y reportar colistina cuando se tenga KPC con resistencia a ceftazidima y Bactam que haya sido validada realmente esa resistencia, ¿cierto? O cuando ya tengamos metalobeta-lactamasas que no funcione nada, y ante la no disponibilidad o intolerancia de ceftazidima y Bactam, y siempre en terapia combinada. Bueno, ¿cuáles son las opciones terapéuticas para estos enterobacteriales productores de carbapenemasa? Probablemente no me voy a tener este primer estudio de Van Duyn, fue uno de los estudios que se hizo, también este es los resultados americanos, pero fue un estudio multicéntrico, aún incluyó Colombia, fue un estudio prospectivo donde se identificó todas, principalmente estas Klebsielas, y cuáles eran las carbapenemasas que estaban allí. Entonces, interesante, se comparó ceftazidime contra colistina, básicamente se miró la severidad de los pacientes, miren que la mayoría tenían bacteremias y si no tenían neumonías, eso es muy importante porque estas dos patologías son muy importantes para mostrar la severidad de la infección y la dificultad. Y miren que las causas a 30 días de mortalidad ya empieza a mostrar que ceftazidima y Bactam tiene solo un 8% de mortalidad versus colistina que tiene un 33%. Y cuando hacen algo muy interesante, fue uno de los primeros que hizo esto que llama ponderación de la probabilidad inversa, que más o menos es cuánto peso le das al tratamiento para decir que fue el tratamiento el que causó realmente los resultados clínicos. Se ve claramente como ceftazidima y Bactam tiene solo un 9% versus colistina un 32%, estadísticamente significante, y además el utilizar ceftazidima y Bactam le da un 62% de mayor probabilidad de resultados clínicos. Bueno. Entonces, este es el resultado del mismo estudio. Miren que la menor mortalidad de los pacientes que estuvieron vivos, los pacientes que fueron para la casa, y cuando compararon el tratamiento de ceftazidima y Bactam contra colistina, se dieron cuenta que los pacientes con ceftazidima tenían menor probabilidad de morir, mayor probabilidad de ser dados de alta del hospital de entre los 30 días posterior al inicio del tratamiento y mayor probabilidad de experimentar un mejor resultado clínico, que es el que hablo de los 64%, incluida menor insuficiencia renal. Bueno, este estudio, para contrastar, que me gusta mucho porque es el estudio Tumberello, ¿y por qué me gusta? Porque es un estudio, básicamente, que es una terapia de salvamento. Cuando uno utiliza ceftazidima y Bactam o cualquier antibiótico en terapia de salvamento es porque ya ha perdido todas las demás opciones, porque ya no le queda nada más que hacer, y uno ya sabe que ese antibiótico no le va a ir muy bien por más de que sea una belleza de antibiótico. Aquí vemos, básicamente, la comorbilidad Charlson. Aquí vemos básicamente el uso de ceftazidime, ¿sí? Más o menos 7 días. Entonces, cuando uno mira la sobrevida a 30 días, miren que combinan ceftazidime con todo, con genta, con colistina, con carbapenems, con tigecyclina, con fosfomicina y con amigdacina, y realmente no hay ninguna diferencia que sea importante. Pero cuando ya miran la sobrevida a 30 días, vemos como en ceftazidima y Bactam la sobrevida es de 59%, versus cualquiera de las otras terapias disponibles que fue el 44%. Y cuando ya lo meten al análisis multivariado, el tratamiento con ceftazidima y Bactam es estadísticamente significante en superioridad frente a disminución de la mortalidad. Estos fueron los estudios que vieron que había menor mortalidad, el estudio de Shields en ceftazidima y Bactam, el de Van Duyn y el de Tumberello, que tienen menos diferencia, pero que también fue estadísticamente significante. Este es un estudio interesante porque muestra que es importante dar el tratamiento a tiempo, pero el tratamiento correcto. Y este lo hicieron con ceftazidima y Bactam y con bacteremia. Entonces, miren que la mortalidad a los 30 días con un tratamiento adecuado, menos de 24 horas, fue mucho mejor que demorarse, 29 contra 63, y que la media del tiempo desde la toma de hemocultivos e inicio de terapia apropiada, por supuesto, le da mucho mejor al paciente que le toman rápidamente los hemocultivos y le hacen el cambio adecuado.
Y ellos además ven que el tratamiento con ceftazidima y Bactam se asoció con un menor riesgo de mortalidad a los 30 días y nefrotoxicidad versus los tratamientos que tenían colistina. Bueno, este estudio me encanta porque cuando un antibiótico lo mide en ventilación mecánica y le va bien es porque es grandes ligas. Casi todos los antibióticos se han pelado cuando uno los mira en neumonía nosocomial o neumonía social ventilador. Y este fue un estudio de ceftazidima y Bactam versus otras terapias apropiadas porque eran sensibles in vitro. Y aquí vemos que el uso de ceftazidima y Bactam, estos pacientes tuvieron mejoría en el SOFA, o sea, se mejoraban más rápido. Miren, en el día 10, pues estadísticamente significante, tuvieron una mayor erradicación microbiológica, tuvieron una mayor clínica que el grupo control y además en el grupo de bacteremia tuvieron nuevamente una mayor curación microbiológica y clínica y la sobrevida a 28 días fue del 85% de los pacientes con ceftazidime versus el 61% solo de los pacientes con otras terapias disponibles. Y aquí se ve claramente, miren, el grupo de ceftazidima y Bactam versus el grupo de otras terapias que aumenta dramáticamente la mortalidad. Bueno. Ahora, el uso de ceftazidima y Bactam para las infecciones de Klebsiella, productora de KPCF, este fue un estudio observacional retrospectivo multicéntrico. Este es un estudio donde se demuestra básicamente con varias infecciones, bacteremias, infecciones no bacterémicas del tracto urinario, respiratorio, inferior, infecciones intraabdominales, que realmente una de las cosas que hacía la diferencia en el análisis multivariado es que el paciente tuviera shock séptico, neutropenia o una puntuación del increment score alta, infección del tracto respiratorio inferior y ajuste de las dosis de Casabi para función renal, que ha sido uno de los grandes puntos difíciles porque las dosis subterapéuticas de ceftazidima y Bactam se han asociado a resistencia y a disminución de la efectividad. Pero este estudio lo que hay que rescatar es que la mortalidad se asoció negativamente con la administración de ceftazidima y Bactam por infusión prolongada. Y esto cambia para nosotros la forma de administración. O sea, la forma como se inició la administración de ceftazidima y Bactam era 2.5 gramos cada 8 horas en infusión de 2 horas. Pues este estudio demostró que era superior a hacer una infusión de más de 3 horas. 3 horas o más en este momento, cuando prescribimos ceftazidima y Bactam, debe ser en infusión de 3 horas o más, es superior a hacerle una infusión de solamente 2 horas. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando estamos enfrentados a metalobetalactamasas? Yo creo que en enterobacterales no hay discusión. En pseudomonas es otro cuento diferente, pero en enterobacterales, miren este estudio, fueron básicamente bacteremias, donde se comparó ceftazidima y Bactam más Astronam versus otros antibióticos activos. El resultado final fue mortalidad a los 30 días por todas las causas, los resultados fueron falla clínica, duración de la estancia hospitalaria, y el análisis de regresión de Cox incluyó la puntuación de propensión en pacientes con Casabi más Astronam, además de un análisis apareado basado en esta propensión de puntuación. Miren los resultados. 102 pacientes, 82 con NDM, casi todas Klebsiellas, por supuesto, 20 con BIM. La mortalidad a 30 días fue del 19% en el grupo de Casabi más Astronam versus 44% en las otras terapias combinadas. El análisis de la puntuación de propensión mostró que el uso de ceftazidima y Bactam estuvo asociado a menor mortalidad a los 30 días, menos falla clínica a los 14 y menores días de estancia hospitalaria. Yo creo que ahí no hay discusión. Y si miramos esta tabla, que me pareció excelente, que fue una tabla que me dio Germán Esparza, miren esto, Casabi más Astronam, y miren las otras terapias, la diferencia es contundente. Pero además, miren esto, para los famosos auditores y la gente que no cree. Miren, básicamente, en la producción de NDM, miren que el 92%, ¿sí?, de las cepas eran resistentes a Astronam y el 100%, como era de esperarse, eran resistentes in vitro a ceftazidima y Bactam. Y en las productoras de BIM, de las que vimos, miren, 82 y 20, el 50%, estamos hablando de BIM, eran resistentes a Astronam, para que vea que hay corresistencia, y el 100% eran resistentes a ceftazidima y Bactam, como era de esperarse. Y aún con esta resistencia, miren los resultados. No hay discusión, las dos juntas funcionan. Y miren este otro estudio.
Este dice, el renacimiento del Astronam en combinación con Avibactam contra los gram negativos productores de metal o beta-lactamasas. Una revisión sistemática de estudios in vitro y casos clínicos. Y miren estos casos de Falcone del 2020-2021, miren cómo favorece indiscutiblemente ceftazidime Avibactam con Astronam. La conclusión de ellos es que ceftazidime Avibactam más Astronam es una importante opción terapéutica contra enterobacteriales productores de metal o beta-lactamasas, pero en el caso de Pseudomonas aeruginosa se requiere más estudios. Sin embargo, vamos a ver al doctor Janner y al final les daré mi concepto frente a ceftazidime Avibactam Astronam en Pseudomonas versus otras terapias y combinaciones. Bueno, ¿qué dice el panel del IDSA en la tratamiento de infecciones por gram negativos? Miren, esto lo define ellos como resistencia, pues, producción de carbapenemasas, infecciones fuera del tracto urinario. Miren las terapias preferibles, aquí está ceftazidime Avibactam, como alternativa también tienen a cefidrocol, también el cefidrocol, mire dónde lo localizan en metal o beta-lactamasas, y hablan de que metal o beta-lactamasa es lejos mucho más problemático. Entonces, mire lo que dice el panel. ¿Cuál es el papel de la terapia antibiótica combinada para el tratamiento de las infecciones causadas por enterobacteriales carbapenem resistentes? Dice, no se recomienda rutinariamente para el tratamiento de infecciones causadas por estos enterobacteriales. Dice, si el agente beta-lactámico, o sea, si por ejemplo ceftazidime Avibactam, es sensible in vitro, los datos no indican que la terapia combinada ofrezca algún beneficio adicional y sí aumenta la probabilidad de efectos adversos. Entonces, dicen que los resultados clínicos no son mejores que la monoterapia y sobre la base de los resultados disponibles hasta el momento, la experiencia clínica y las toxicidades conocidas asociadas con aminoglicósidos, fluoroquinolonas y polimixinas, el panel no recomienda rutinariamente la terapia combinada. Hay algunas excepciones, pero no es la generalidad. Ahora, este es todavía más interesante. Dice, ¿qué pasa cuando tenemos la probabilidad de una carbapenemasa, pero no están disponibles los resultados, ¿sí?, de las pruebas de carbapenemasas, o sea, negativas? ¿Cuál es la recomendación del panel? Nuevamente, ceftazidime Avibactam, meropenem e imipenem silestatina relebactam son las opciones de tratamiento preferidas para las infecciones fuera del tracto urinario causadas por enterobacteriales carbapenem resistente cuando los resultados de las pruebas de carbapenemasas no están disponibles o son negativos. Pero este pedazo es el que más me gusta. Dice, para los pacientes con riesgo de infección por enterobacteriales carbapenem resistentes tipo metalobeta-lactamasas, porque tienen antecedentes a los 12 meses anteriores de atención médica en países con una prevalencia relativamente alta de organismos productores de metalobeta-lactamasas, o cultivo clínico previo, o de vigilancia como hisopado, donde se identificó un aislado productor de metalobeta-lactamasas, miren lo que dice, las opciones de tratamiento preferidas incluyen la combinación de ceftazidime Avibactam más Astronam o cefidrocol, que no lo tenemos. Bueno, y aquí está clarísimo. ¿Dónde se basa eso? En el estudio que mostró mucho menor mortalidad que básicamente, perdón, es que se está adelantando. Y aquí una de las recomendaciones del panel es que lo ideal es dar ceftazidime Avibactam en infusión simultánea con el Astronam. Si eso no se puede dar, siempre ceftazidime Avibactam primero y detrás Astronam para que entre ceftazidime Avibactam protegiendo el Astronam contra básicamente la presencia de otras enzimas y sea el Astronam el que va a actuar contra la metalobeta-lactamasa. Pero básicamente la recomendación es darlos en forma simultánea, y ahí está la dosificación, miren, aquí le aparece, 2.5 gramos entre 2 o cada 8 horas de infusión de 3 horas, ya está la infusión, y Astronam, básicamente, 2 gramos cada 6 o 8 horas en infusión de 3 horas. Bueno, ¿qué pasa con las polimixinas? Las amadas polimixinas, yo creo que van a quedar básicamente para Cinetobacter y Pseudomonas ya pan resistente. El panel recomienda que deben evitarse para el tratamiento de infecciones causadas por enterobacteriales carbapenem resistentes si tenemos otras opciones terapéuticas como ceftazidime Avibactam, que los datos observacionales y los estudios controlados aleatorizados indican un aumento de la mortalidad, eso no hay discusión, y el exceso de nefrotoxicidad asociadas, alta preocupación sobre la efectividad clínica de las polimixinas y la precisión de las pruebas de susceptibilidad, sobre todo en los paneles. Entonces, el panel recomienda que estos agentes se eviten para el tratamiento de estas infecciones por enterobacteriales
se deje colistina como un agente alternativo contra la cistitis solamente, y la polimixina solamente para ocasiones que no tengamos nada más. Y este estudio de Nicolau me encanta porque hace un análisis de qué es colistina, que es una prodroga. Le dice a uno, usted no sabe dónde se está metabolizando para volverse droga activa, usted no sabe las tasas de metabolismo, usted no está, lo que usted está calculando aquí no es lo que le está llegando al paciente. Si bien la polimixina se administra en su forma de sulfato activo, miren esta frase al final. Ojo, ni la polimixina B parenteral ni la colistina alcanza una concentración pulmonar adecuada y son opciones subóptimas para el tratamiento de la infección respiratoria como monoterapia. O sea, es dejar a los otros antibióticos realmente actuando. Entonces, eso es lo que dice. Hay alto potencial de fracaso, la farmacocinética es variable, hay desarrollo de resistencia y el uso de polimixinas como la droga de elección debe dejarse y básicamente utilizarse solamente cuando se han agotado las demás opciones. Bueno, miren este estudio. Este es otro de los estudios, casi para terminar, que me encanta. Porque los médicos siempre dicen, yo no veo falla renal. ¿Usted no ve? ¿O es que usted no le hace suficiente seguimiento al paciente? Este estudio es impactante porque en estos pacientes adultos sépticos que recibieron colistimetato de sodio, durante al menos 48 horas se evaluó la falla renal asociada y los resultados clínicos. Miren esto, fueron 126 pacientes, el 48 hicieron fracaso renal agudo, el 48, y sobre todo si tenían sepsis severa, shock séptico y ya tenían una creatinina al ingreso ligeramente elevada. Y solo el 56 de los pacientes que desarrollaron este fracaso renal agudo sobrevivieron. O sea, ojo, pero además miren esto, a los 6 meses, el 32 desarrolló enfermedad renal crónica. O sea, a los 6 meses. Entonces, ¿cuál es mi concepto personal? Existe mayor toxicidad renal que la detectada en la experiencia clínica de los médicos a nivel individual. Esto puede deberse a la falta de seguimiento a largo plazo de los pacientes que reciben colistina o polimixina B. O sea, que no estén tan contentos que cuando el paciente le sale de la UCI no le pasó nada a ese riñón. Unas palabras finales sobre resistencia. Cuando se habla de resistencia a ceftazidimia y bacta, la aparición de resistencia a ceftazidimia ocurre más comúnmente debido a las mutaciones en el gen BLAC-KPC y usualmente se ha asociado a KPC3. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando aparece KPC3, lo que pasa es que avibactam pierde afinidad, ¿sí? En ese sitio donde debe bloquear a la enzima. Ahí se mete ceftazidime y entonces no hay el bloqueo adecuado. Y eso ocurre usualmente con KPC3. En el caso de meropenem, barbobactam y imipenem, usualmente hay cambios de la permeabilidad y la bomba de flujo, como uno esperaría en los carbapenems. Pero la mayoría de las veces los aumentos del número de copias de KPC se han asociado con la resistencia a todos estos agentes. ¿Qué esperaríamos en cefirocol? Me pareció interesante. Son mutaciones del sistema de transporte de hierro porque él se pega al hierro para entrar al sideróforo, porque se deja de producir hierro, aparece el sideróforo, que es por donde él se meta, él se suelta luego adentro en el espacio periplásmico y se pega a las PVPs. Entonces han visto que hay mutaciones en el PVPs de estas bacterias que no han encontrado todavía bombas de expulsión, y entonces por el uso de ciertos antibióticos, sobre todo asociados a falla renal tal, sí hay resistencia a todos los antibióticos. Ya hay resistencia hasta cefirocol, que lleva muy poco tiempo en el comercio. Entonces, hay que usarlos adecuadamente, hay que usarlos el tiempo más corto posible, pero hay que usarlo en la bacteria adecuada, en el momento adecuado, y no esperar, que esperemos que dejémoslo para después. ¿Ya para qué? Como dijo la Lora. Ahora, ¿qué han encontrado que es muy interesante? Que cuando aparece la resistencia a ceftazidimia y bactam como efecto colateral, mejora la sensibilidad a carbapenems. Eso es supremamente interesante. Es como si perdiera básicamente esa capacidad hidrolítica frente al carbapenem, y miren cómo recupera básicamente el carbapenem su sensibilidad. Y de hecho, hay algunos estudios in vitro donde se ha mostrado que en el líquido epitelial pulmonar, la forma de sostener, digamos, disminuir la probabilidad de resistencia es la utilización, ojo, in vitro, pues no lo van a poner en la práctica, esto solamente es in vitro, es una sugerencia, es la utilización, miren, de ceftazidima y bactam 2.5 cada gramos más 1 gramo de meropenem, porque con eso, si la bacteria hace la mutación, el meropenem básicamente se pega en el sitio
y evita la resistencia. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Le doy paso al doctor Janier Segura. Muchas gracias, doctora. ¿Me escucha? Le voy a dejar de compartir. Ah, no, ya creo que dejé de compartir, ¿no? No, ¿sí? Tú vas a compartir, ¿cierto? Sí, doctora. Sí, ahí te quedó. Entonces aquí voy a hundir yo el botón compartir pantalla. Muy bien. ¿Está viendo entonces mi pantalla? Sí, súper. Perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Excelente toda la información que nos acaba de dar y pues, como la doctora lo menciona, me corresponde la parte de Pseudomonas. El primer punto que tengo que dejar claro es que para Pseudomonas, en particular de lo que vamos a hablar, no hay ese mar de evidencia tan importante que le gustaría a uno tener. Es un poco más desértico la información que tenemos. Y lo más importante ahora es, pues, con la poca evidencia que tenemos, tratar de sacar las conclusiones más importantes. Yo quiero empezar mostrándoles un caso de lo que vemos todos los días. Este es un paciente de 48 años que tiene una de estas osteomielitis crónicas postraumáticas de la gente que tiene accidentes de tránsito y que se internó por la misma situación. Secreción purulenta en la cirugía, se encontró datos macroscópicos de infección y miren cómo aparece este germen, una Pseudomonas aeruginosa con este perfil de sensibilidad y resistencia. Como ustedes ven, pues prácticamente el germen es resistente a todos los antiseudomónicos. Y si vamos a la parte de los nuevos medicamentos, miren que también es resistente. Y aquí entonces ya empezamos a hablar del término actual de Pseudomonas difícil de tratar. En este laboratorio se hizo una prueba de captura a través de un carba-NP que determinó que era un organismo productor de carbapenemasa, pero miren cómo cuando se le hizo esta prueba de difusión, intentando detectar alguna de las carbapenemasas en la bacteria, miren que no se logró identificar ninguna de ellas. Entonces, el primer punto importante a tener en cuenta es que tenemos una forma unificada de definir a esta pseudomona y el término actual es Pseudomonas DRT o de difícil tratamiento y que básicamente ejemplifica el caso de nuestro paciente. Entonces, eso reduce un poco esos términos que a veces resultan tan inconsistentes y con tanta variabilidad y podemos unificar la definición. Siguiendo con esta situación, lo importante a tener presente es que Pseudomonas se ha convertido en un problema como opinión personal en salud pública y ustedes pueden ver cómo en todo el mundo hemos tenido una migración de lo que antes veíamos. Antes veíamos Pseudomonas con los mecanismos de resistencia que convencionalmente hemos conocido, pero como ustedes pueden ver, en todas partes del mundo ya Pseudomonas está produciendo carbapenemasa y con alguna variabilidad entre países y alguna variabilidad al interior de los países empiezan a producir diferentes tipos de carbapenemasa. En el caso, por ejemplo, de América Latina, miren ustedes la proporción, una gran proporción de Pseudomonas produciendo metalos, otra proporción produciendo KPC, y de esto lo más importante desde el punto de vista clínico es que hay una diferencia abismal entre tener una Pseudomona que produzca y que no produzca carbapenemasa, y es que la que produce tiende a tener peores desenlaces, es decir, la mortalidad de los pacientes es mayor. Y si vemos directamente lo que pasa en Colombia, y que por cierto esto se fue como intensificando después del COVID, entonces miren los datos del Instituto Nacional de Salud en cuanto a la producción de carbapenemasas en nuestro país y que por cierto es muy variable dependiendo de departamento en departamento. Pero aquí lo importante es que la Pseudomona como carbapenemasa en nuestro país, lo más importante es que es metalobetalactamasa, productora de BIM. La otra proporción de carbapenemasa es la KPC, que es de las enterobacterias que la doctora acaba de mencionar. Y me gustaría hacer énfasis en donde está la flecha azulita,
donde tenemos una proporción no despreciable de pseudomonas en Colombia que están coproduciendo enzimas. Fuimos un paso más adelante en el manejo del paciente y se le hizo una prueba de tecnología molecular, amplificación de ácidos nucleicos, y como ustedes pueden ver en la diapositiva, a pesar de que la primera prueba de difusión fue, pues no mostró ninguna carbapenemasa, miren ustedes cómo al aplicar tecnología molecular encontramos que esta pseudomona estaba produciendo doble carbapenemasa. El mensaje final del punto de vista del laboratorio y a la hora de interpretar estos resultados es que pseudomona pareciera que vuelve loco a las pruebas fenotípicas, a algunas pruebas de difusión del laboratorio, y en las decisiones de tratamiento tenemos que tomarlas haciendo mucho énfasis en este tipo de situaciones, porque Pseudomonas es un organismo difícil para el laboratorio y difícil para el tratamiento. Y precisamente se tiene que ver con toda esta variabilidad de mecanismos de resistencia que tiene Pseudomonas aeruginosa. En la parte izquierda superior, ustedes pueden ver los mecanismos de resistencia a los cuales hemos estado acostumbrados durante todos estos años. La permeabilidad de la membrana externa, es decir, Pseudomonas tiene una membrana externa muy impermeable. Por ahí pasan muy pocos antibióticos, es decir, los antipseudomónicos que ustedes ven en los antibiogramas. Si uno compara la permeabilidad con un E. coli, por ejemplo, es 100 veces más impermeable a los antibióticos, para que se hagan una idea de la proporción de impermeabilidad de la membrana que tiene Pseudomonas aeruginosa. Y aparte, como otros mecanismos importantes de lo que convencionalmente hemos visto, son estos sistemas de bombas, las porinas que tiene en la pared de la pseudomona, que permite la entrada de ciertos medicamentos, particularmente los carbapenémicos, y como la doctora les explicó anteriormente, cuando se cierran esas porinas, pues los antibióticos no pueden entrar. Es el caso específico de la resistencia más conocida, imipenem, que dentro de los carbapenémicos es el que más utiliza las porinas para entrar al interior de la célula. Pero también tiene otras proteínas, que son las bombas de expulsión, o las famosas bombas de flujo, que son sistemas de expulsión, y lo que hace básicamente es sacar al antibiótico del interior de la célula. Un mecanismo de resistencia conocido es, por ejemplo, resistencia específica a meropenem afectado solo por un sistema de flujo. Y particularmente lo que tradicionalmente hemos visto, que es la producción enzimática de beta-lactamasas, y en particular este mecanismo de resistencia es importante porque es un poco distinto al de las enterobacterias, en cuanto a que, a pesar de que él se expresa a un bajo nivel, cuando hay actividad de esta enzima y empieza a hidrolizar, empieza a afectar a muchos de los betalactámicos, cefepime, ceftazidima, piperacilina, tazobactam, y si ustedes recuerdan, comparando con las enterobacterias, que el cefepime, cuando tenemos enterobacterias ANSE, casi siempre es estable a la actividad hidroelectrolítica, y eso no ocurre en Pseudomonas. Esto es importante porque esta es la causa de las fallas de tratamiento que se han visto en este grupo de pacientes, particularmente en la gente que tiene neumonía. Es decir, con cualquier antipseudomónico convencional hay un margen de falla terapéutica utilizando el antibiótico correctamente, con las dosis correctas, por este tipo de situaciones. Y lo nuevo que estamos viendo es que Pseudomonas entonces empieza a tener resistencias por situaciones como cambios de expresión genética, resistencia adaptativa por el medio ambiente, y la posibilidad de adquirir otro tipo de enzimas, particularmente las carbapenemasas, a través de transferencia horizontal. Y como ustedes ven, dentro de todas las carbapenemasas, las metalo, y en nuestro país la VIM, es la más prevalente. Entonces, esto que les acabo de mencionar es básicamente lo mismo resumido en una tabla. Diferentes mecanismos de resistencia producen diferentes afectación de los antipseudomónicos convencionales.
Y ustedes pueden ver entonces cómo diferentes sobreexpresiones de ANT tienen actividades hidroelectrolíticas sobre uno u otro antipseudomónico. Y es lo que ustedes ven en los antibiogramas de los pacientes cuando tenemos pseudomonas totalmente sensibles, pero ya con mecanismos de resistencia específicos, entonces empiezan a haber una variabilidad impresionante o interminable de resistencias S, R, F, dependiendo de los mecanismos de resistencia que se activen en esa pseudomona. Y desafortunadamente, como la doctora lo había mencionado, los nuevos antibióticos, los antibióticos de última generación, no están exentos a que sean hidrolizados, que sean inactivados por pseudomonas. Pseudomonas finalmente es una máquina de resistencia y puede hacerse resistencia prácticamente a cualquiera de los antibióticos que se usan actualmente y que se usarán en un futuro. Basado en todo esto que les acabo de mencionar, el papel o el rol del laboratorio es súper importante para la toma de decisiones y para todo lo que tenga que ver con los programas de optimización de antimicrobianos. Y ustedes dentro de sus instituciones tienen que tener presente el tipo de estudios que están utilizando su laboratorio para hacer este tipo de detección, teniendo presente que lo ideal y lo más importante es tratar de llegar a identificar el mecanismo exacto de resistencia y en caso de que esté produciendo carbapenemasa, poder detectar exactamente la carbapenemasa que produce el germen, ya que los tratamientos, como lo mencionó la doctora, son específicos dependiendo del tipo de carbapenemasa. En ese sentido, el laboratorio es muy importante porque nos da pistas importantes sobre lo que tendríamos que hacer desde el laboratorio y lo que los clínicos o los médicos, teniendo presente que todos no son expertos prescriptores de antimicrobianos, tendrían que tener presente. Pues, en este caso de Pseudomonas DRT, esas son recomendaciones que nos comparte nuestro amigo Germán. Y miren que aparecen recomendaciones que pudieran ser algunas muy simples y muy básicas y otras que son un poco más complejas. Y la doctora ya lo mencionó, lo que es resistente a Leo es resistente a Cipro. Es importante reportar Ceftalozona tazobactam porque es un marcador importante de resistencia tipo carbapenemasas. Acá nos hace Germán otras recomendaciones con respecto a siempre incluir las concentraciones inhibitorias mínimas de los antipseudomónicos para poder tomar decisiones más acertadas y otras recomendaciones que son importantes tener presente a la hora de tomar decisiones, es decir, hay que leer bien el antibiograma. Y cuando se habla de las pruebas adicionales que necesita el laboratorio, pues esto va a depender mucho del recurso, de la institución, de la gravedad del paciente y de la necesidad rápida o tardía de tener el resultado. Y dependiendo de esta serie de situaciones, pues cada laboratorio implementa una forma específica de hacer el tamizaje, la detección de carbapenemasa específica, para nosotros poder tomar decisiones que sean acertadas y congruentes. Desde el punto de vista de tratamiento, como les había mencionado, no es que tengamos un mar de evidencias. Esto es, digamos, lo más aproximado a el enfoque terapéutico de Pseudomonas de difícil tratamiento. Y ustedes ven que en la diapositiva se hace énfasis en los nuevos antibióticos. Ceftazidima Avibactam, Ceftalozona tazobactam para nuestro país, que es lo que tenemos actualmente, y Imipenem Relebactam y Cefiderocol en otros países que tienen la posibilidad de utilizar los 4 medicamentos. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente a la hora de enfocar terapéuticamente a este grupo de pacientes es la probabilidad de resistencia que tiene cada uno de ellos. Como ustedes pueden ver, miren que polimixina o colistina, prácticamente que en cualquier escenario de resistencia, en Pseudomonas, es un antibiótico que casi el 100% de las veces es sensible, pero recuerden que susceptibilidad in vitro no necesariamente traduce en que sea el mejor antibiótico en vivo
o en evidencia clínica. Entonces, en el escenario particular de lo que estamos viendo hoy, que es la pseudomonas difícil de tratar, miren que el único antibiótico que tiene un comportamiento similar de posibilidad de pegarle 100 de 100 comparado con colistin es cefiderocol. El resto de los antibióticos que les acabo de mencionar tienen una menor probabilidad, pero está casi por encima del 80%. Y pues como es, como debería esperarse, pues miren que el meropenem en este grupo de pacientes que tienen pseudomonas DRT, pues no sería útil para el tratamiento. Tradicionalmente, quienes hemos estado en este cuento de infectología, la polimixina ha sido el tratamiento con el que pues se ha batallado durante todo este tiempo el manejo de pacientes con infecciones por pseudomonas que son resistentes a carbapenem. Y eso ha sido como el gold estándar de tratamiento durante mucho tiempo y de hecho algunas de las nuevas moléculas tienen algunas comparaciones con polimixina. Lo importante es que, al igual que las enterobacterias, como dijo la doctora, también se ha discutido con base en polimixina si necesitamos dar monoterapia con polimixina o combinarla con algo. Y aquí les traje un resumen de algunos de los estudios que han demostrado que si se va a tratar con polimixina una pseudomona DRT, lo ideal es que sea en terapia combinada. En este caso, en combinación con meropenem, miren que mejora incluso la probabilidad de muerte, es decir, la sobrevida del paciente es beneficiada en la terapia combinada, siempre con este constante de toxicidad renal y otro tipo de toxicidades que genera la polimixina, la neuropatía, el cambio de coloración en la piel, el bloqueo neuromuscular, paro respiratorio, entre otros. Entonces, empezamos nuestro camino revisando las nuevas moléculas y mirando y tratando de convencerlos de que este tipo de moléculas podrían ser opciones en el manejo de este tipo de pacientes. La primera molécula es Staloxona tazobactam y el punto más importante que quiero transmitirles es que este antibiótico es útil mientras la pseudomona no esté produciendo carbapenemasa, cualquiera de las carbapenemasas. Si esa pseudomona produce carbapenemasa, el medicamento no es útil. Él es útil en los casos de pseudomonas que sean resistentes a carbapenem o DRT, pero que tengan los mecanismos usuales de resistencia de pseudomonas, o porinas, o bombas de flujo, o la AMSE normal, no la AMSE que les voy a mostrar más adelante. Bajo esas circunstancias, Staloxona tazobactam sería útil. Desafortunadamente, los estudios pivotales que llevaron a la aprobación de Staloxona tazobactam para el manejo clínico no incluyeron pacientes de estas características. Este es el ejemplo del estudio para infección intraabdominal, en donde solamente el 8% de los pacientes tenían pseudomonas y no eran de las de difícil tratamiento. Así que para poder tomar decisiones de manejo no podemos utilizar los estudios pivotales. Nos toca que utilizar los estudios de vida real que se han hecho y la experiencia de otros centros en donde han utilizado el medicamento y desafortunadamente no existen ensayos clínicos controlados. Un comparativo, o sea, cabeza a cabeza de Staloxona tazobactam contra otro antibiótico. Todo lo que tenemos se derivan de estudios retrospectivos y este quizá es el estudio más importante que tengo que mostrarles con respecto a este antibiótico y su uso en pseudomonas DRT. Entonces miren que este es un estudio retrospectivo que se hizo en algunos hospitales en Estados Unidos. Eran pacientes graves que estaban en la unidad de cuidado intensivo con diferentes patologías, incluyendo neumonía, y como lo dijo la doctora, es como el target más difícil. Y como ustedes pueden ver, aquí no hay comparación de un antibiótico con otro, simplemente como contar la experiencia que se tuvo con este medicamento. Lo importante con este estudio fue que cuando iniciaron Staloxona tazobactam, lo iniciaron tardíamente, es decir, ya con cultivo en mano, con pruebas de resistencia en mano, con estudios de moleculares que decían que no tenía carbapenemasa, y fue más o menos al 9º día. Pero dentro de los pacientes que se logró iniciar tempranamente, más o menos al 4º día, lograron ver puntos importantes.
y era que tenía una buena eficacia clínica, tenía una buena erradicación microbiológica y que había mayor sobrevida. Y de todos los que, a los que peor les fue, fueron efectivamente los pacientes que tenían neumonías asociadas a ventilación mecánica. Es decir, el estudio en vida real valida que Ceftalozona tazobactam es una herramienta terapéutica a considerar en pacientes que tienen infecciones por esta pseudomonas. Y en una experiencia, y quizás la única experiencia que se tiene, si la pregunta es si utilizamos polimixina versus Ceftalozona tazobactam, esa fue también una experiencia retrospectiva de cohortes, y lo que vieron es comparar los pacientes que se trataron con polimixina y los pacientes que se trataron con Ceftalozona, con un número, a mi manera de ver, importante de pacientes. Y si ustedes pueden ver, así no hubiese una P estadísticamente significativa, hubo una tendencia a que la cura clínica fuera mayor en el grupo de Ceftalozona tazobactam, y la probabilidad de disfunción renal fue notoriamente superior en el grupo de polimixina en cuanto a la parte de falla renal. Entonces, con este tipo de experiencias, creo que todos ustedes en casa ya se pueden estar haciendo una idea de hacia dónde va dirigida hoy, en 2023, el manejo de pseudomonas DRT. En el caso de Ceftazidima y Bactam, por increíble que parezca, hay menos evidencia comparado con el antibiótico que les acabo de mencionar. La principal experiencia que quiero mostrarles es este estudio que se publicó ya hace algún tiempo, y aquí lo que se hace es recoger la experiencia de Ceftazidima y Bactam en hospitales italianos bajo diferentes escenarios clínicos. Y lo que se logra ver es que para diferentes situaciones clínicas, la eficacia o la efectividad de utilizar Ceftazidima y Bactam en este grupo de pacientes con pseudomonas DRT fue casi el 91%. Y miren que fueron para diferentes indicaciones clínicas, no hubo aparición de resistencia y no se observaron efectos adversos importantes con el medicamento. Con todo esto, y a pesar de que la evidencia pues no es tan contundente como para enterobacterias, y a pesar de que de pronto hay una diferencia de concepto entre lo que dice la ICS y lo que dice el ECMID, ustedes pueden ver que para infecciones urinarias, y para infecciones por fuera del el foco urinario, miren que la polimixina no aparece contemplada entre las recomendaciones de la ICSA, aparece como un medicamento de segunda elección, dando prioridad a los antibióticos que en nuestro país tenemos, que serían Ceftalozona tazobactam y Ceftazidima avibactam. Y a manera de resumen, si la pregunta es en el escenario nuestro en Colombia, el doctor Segura, ¿usted qué opina de cuál de los dos antibióticos podríamos utilizar? Yo les diría que depende de algunas condiciones. El primero de ellos es que si la idea es formular cualquiera de los dos antibióticos de manera empírica, pues la respuesta que les tendría que dar es que ustedes tienen que conocer su epidemiología y tratar de determinar cuál es la probabilidad de resistencia. Desafortunadamente, el comportamiento de sensibilidad o resistencia es variable para cada uno de los dos antibióticos dependiendo de los grupos de estudios, del país o de la ciudad. Por eso es importante conocer su epidemiología y tener presente cuál es el antibiótico que le ofrecería mayor posibilidad de éxito terapéutico si lo utiliza empíricamente. Y en el caso de ya usted dar un tratamiento dirigido teniendo a la mano ya una prueba que te determine el mecanismo de resistencia exacto de la pseudomona, que creería yo que es uno de los principales eslabones para la decisión terapéutica, lo acabamos de mencionar. Mientras la pseudomona produzca carbapenemasa, Ceftalozona tazobactam nunca podrá ser utilizado, jamás va a poder ser útil para el tratamiento de esa pseudomona. Entonces, el mecanismo de resistencia te permite definir cuál de los dos antibióticos colocar. Y en el eventual caso donde tengas una pseudomona DRT que no produzca carbapenemasa, ¿cómo elegir entre uno y el otro? Para esto, aunque son opiniones personales, pienso que lo que tendrían que tratar de determinar es este aspecto.
que es lo que se ha venido viendo o lo que se ha venido como mencionando en los últimos años, y es la probabilidad de resistencia. Es decir, Pseudomonas tiene la capacidad de serse resistente a todos los antibióticos, incluyendo los de última generación. Pero en los últimos años se ha visto que parece que es más probable que este tipo de Pseudomonas se hagan resistentes a ceftazidima y Bactam que a ceftalozona tazobactam. Entonces, para mí eso es un concepto importante a la hora de ustedes tratar de decidir cuál antibiótico, porque uno podría ser más estable que el otro frente a resistencias y eventualmente se podría dejar, entre comillas, como la restore ceftazidima y Bactam en caso de que ceftalozona tazobactam falle, pero eso es una opinión personal. En el caso ya de otros países, digamos, esto es lo que tenemos en nuestro país, pero en otros países que tienen la posibilidad de utilizar los otros dos antibióticos, entonces, imipenem relebactam también tiene las mismas, digamos, las mismas ventajas que los otros dos antibióticos. Hay pocos datos reales. Este es un ejemplo de cómo se comparó imipenem relebactam con polimixina, también de forma retrospectiva, y los desenlaces son muy parecidos. Alta tasa de cura clínica, tiende a inclinarse a imipenem relebactam, pero sin ser estadísticamente significativa, y la proporción de falla renal fue notoriamente mayor en polimixina, que si lo recuerdan, es muy parecido a los estudios de comparación entre ceftalozona tazobactam y polimixina. Entonces, quizás lo más importante de imipenem relebactam es esto, los países donde lo están utilizando, que si bien es equiparable o podría ser equiparable a ceftazidima y Bactam o ceftalozona tazobactam para tratar Pseudomonas DRT, resulta ser un antibiótico que a futuro ofrece algunas ventajas en caso de ciertas Pseudomonas que se hacen o que son resistentes a ceftazidima y Bactam o ceftalozona tazobactam. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, miren que estas cepas son resistentes a los dos antibióticos que tenemos en Colombia, pero cuando se testeaban contra imipenem relebactam, miren que parecían ser sensibles. Entonces, esto es un panorama importante para tener presente con imipenem relebactam, y ya les voy a explicar en las últimas diapositivas por qué ocurre esto. Y finalmente el cefiderocol, que cefiderocol sería como el last resort, la última bandera para el manejo de Pseudomonas de difícil tratamiento. Hay poca experiencia, mire que estos son solamente como los datos específicos del Credible, del estudio de cefiderocol, específicamente para Pseudomonas, comparado con polimixina. En polimixina no hay ningún dato de toxicidad porque los datos no estaban consolidados, pero miren que la cura clínica por lo menos es muy parecido. Lo importante de cefiderocol es lo que la doctora ya les había mencionado. O sea, cefiderocol sigue al menos in vitro siendo activo contra la mayoría o muchas de las cepas de Pseudomonas que son resistentes a todos los antibióticos, a los otros 3 antibióticos que he mencionado anteriormente, y por eso se considera el antibiótico como de último tope a la hora de manejar este tipo de infecciones. A manera de resumen, entonces, revisando todo lo que tiene que ver con la evidencia clínica que hay para el manejo de Pseudomonas DRT, tenemos estos 4 medicamentos como la terapia de elección, incluso por encima de la polimixina, con unas actividades in vitro. Ustedes ven que el único que está por encima del 90% es el cefiderocol, que hay algunos estudios, no son ensayos clínicos controlados, pero son estudios retrospectivos que muestran una tendencia a mejoría clínica en los vasos de ceftalozona tazobactam e imipenem relebactam con menor posibilidad de falla renal. Y por acá, que es un concepto muy importante a tener presente, y es lo que tiene que ver con resistencia. Miren cómo en el caso de cefiderocol hasta el momento es de 5 al 10% de probabilidad de resistencia. El de menor probabilidad de generarse resistencia es imipenem relebactam, y el de mayor probabilidad de resistencia de los 4 es ceftazidima avibactam.
Unas cortas palabras con respecto a pseudomonas que produzcan exclusivamente metalobeta-lactamasas. Desafortunadamente no tenemos datos concretos sobre este tipo de terapias en este tipo de pseudomonas. De hecho, las guías como tal no hacen una recomendación, la guía de la ICSA no hacen una recomendación específica para utilizar esta combinación. No es igual una enterobacteria, como lo explicó la doctora, que produce metalo, a una pseudomona que produce metalo, pero se ha ido como sumando en estos últimos años experiencia clínica y quizá haya en los próximos meses o años alguna información prometedora y contundente que permita posicionar esta combinación de terapia antibiótica en el tratamiento de pacientes que tienen pseudomonas productoras de metalobeta-lactamasa. Finalmente, y para terminar, hacer mucho énfasis en el cuidado que tenemos que tener, la responsabilidad que debemos tener a la hora de formular ese tipo de antibióticos, porque hay resistencia. Entonces, en estos últimos años, cada día son más los reportes o los grupos o los países que están reportando resistencia a estos antibióticos, particularmente en lo que estamos hablando, en lo que estoy hablando de pseudomona. Miren que estas son diferentes experiencias en diferentes partes del mundo. Porcentajes de resistencia a estalozona tan bajos como el 3%, pero tan altos como el 50%. Y esto es importante tenerlo presente porque estas resistencias empiezan a tener factores o situaciones comunes. Y una situación importante es que hay resistencia cruzada de ceftalozona tazobactam cuando se hace resistente con ceftazidima y bactam y viceversa. Y eso tiene que ver por el mecanismo de resistencia de la pseudomona frente a estos nuevos medicamentos, que es enzimática y que tiene que ver directamente con el AMC. Recuerden el AMC que vimos al principio, pero que en una parte específica que se ha denominado omega loop, y que básicamente son sustituciones o delecciones de aminoácidos y que lo que hace finalmente es hacerse resistente a ceftalozona tazobactam y a ceftazidima y bactam. Lo que quiere decir que si una pseudomona se hace resistencia a ceftalozona tazobactam, no es seguro, o sea, en el 100% de las veces no va a ser seguro que el rescate se vaya a hacer con ceftazidima y bactam, aún en ausencia de ese antibiótico. O sea, aunque nunca se haya formulado en ese paciente, puede aparecer resistente a ceftazidima y bactam cuando se hace resistente a ceftalozona tazobactam. Es muy importante tenerlo presente. No todo es malo, no todo es malo. Al igual que en enterobacterias, está empezando a aparecer el famoso efecto colateral también en pseudomonas. Miren cómo en esta experiencia de pacientes que tenían cepas resistentes a ceftalozona tazobactam y que hubo incremento concomitante de los MIC tanto a ceftalozona tazobactam como a ceftazidima y bactam, empezaron a ver cosas muy interesantes, y era que el 80% de esas cepas, así fueran resistentes a ceftalozona y a ceftazidima y bactam, eran sensibles a imipenem relebactam. Solo y solo si el mecanismo de resistencia que tenía para la resistencia a ceftalozona y a ceftazidima y bactam tenía que ver con esta hiperexpresión de ANCE o omega loop. Y miren ustedes cómo también empiezan a aparecer disminuciones de la MIC para piperacilina tazobactam. Es muy parecido a lo que la doctora le comentó con respecto al meropenem. Esto es un efecto, a mi manera de ver, como opinión personal, muy interesante de imipenem relebactam, que tendremos que tener en cuenta en el momento en que el medicamento llegue al país. Y finalmente, pues, en ausencia de ensayos clínicos, pues tendremos que esperar en los próximos años la realización de estudios como este, el estudio Cactus, que va a comparar directamente ceftalozona tazobactam con ceftazidima y bactam en diferentes partes de Estados Unidos, y esperar un poco más la experiencia que se está generando con antibióticos como Astrolana y Bactam para el tratamiento de metalobeta-lactamasas o cefepime-tardibarbobactam en este grupo de pacientes. Y esta es mi última diapositiva.
Doctora, ¿quiere que le ceda? No, pues, bueno, podemos hablar juntos. No, como vimos, y excelente charla, Janier, dejaste un panorama preocupante, pero muy real, para que estemos bien los antibióticos. Yo creo que en enterobacteriales, lo que dijiste, las opciones terapéuticas actuales, ceftazima, dictan en la de elección, en KPCs y en OXAS, indiscutiblemente una muy buena ventana para utilizarlo adicional a Astronam en enterobacteriales productores de metamencimas. Indiscutiblemente los estudios han demostrado menor mortalidad y nefrotoxicidad comparativamente a las combinaciones utilizadas, aún incluyendo colistina. Y eso es una de las cosas que hay que insistir en los hospitales, porque todavía los administradores dicen que es un antibiótico costoso, pero costoso es cuando no le metes efectos secundarios, no le meten más costos, y eso es lo triste, que sigamos haciendo minimización de costos, ni siquiera viendo que la mortalidad del paciente está de por medio. Así que lo invito a utilizarlo para las bacterias que es, en el momento que es, y ojalá los laboratorios puedan utilizar biología molecular, porque cada vez es más difícil. Es más difícil llegar a un diagnóstico exacto. Y en Pseudomonas, pues dejarles ahí la notica de que tenemos Pseudomonas, que es un problema para nuestras instituciones, que tenemos una alta proporción de carbapenemasas produciendo BIN y produciendo doble carbapenemasa, que tenemos pocas opciones de tratamiento y que tenemos que ser responsables con esas pocas opciones de tratamiento que tenemos, y que hoy se posicionan los nuevos antibióticos como la elección en muchas de las circunstancias clínicas que tenemos con los pacientes, que tenemos que ser responsables porque hay resistencia, y hay resistencia incluso a cefiderocol. Ya hay pseudomonas que son resistentes a cefiderocol, y que en realidad necesitamos datos más contundentes para mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes. De acuerdo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Preguntan que si las charlas quedaron grabadas en alguna parte. ¿No? Sí. Bueno. Hola. La están grabando, ¿no? Sí, doctora, las charlas quedan grabadas y las vamos a subir al canal de YouTube. Bueno, ahí están todas las del curso. Aquí pregunta Diana, que si frente a AMCES usted tendría en cuenta ceftalozone tazobactam. En realidad es activa. ¿Tú qué crees? En enterobacteriales, pues yo indiscutiblemente siguen siendo los carbapenems la droga de elección. Yo no utilizo ceftalozone tazobactam ni Enterobacter, Citrobacter, Serratia. En el caso de Pseudomonas, me gustaría que lo dijeras. Pues yo pienso que mientras sea la ANSE normal, conocemos, ceftalozone tazobactam es activa contra ese tipo de gérmenes. Y de hecho, hay alguna evidencia que muestra que ceftalozone tazobactam es mejor que ceftazidima y avibactam en estas pseudomonas que producen ANSE. Aunque la cefalosporinasa de Pseudomonas es la causa de resistencia más frecuente, ¿no? Tanto en ceftazidima como en ceftalozona. Lo que pasa es que la avibactam... Hablando de ANSE normal. Sí. Hablando de ANSE normal, ¿no? De esa otra... Pero es que la Pseudomonas lo que tiene es esta cefalosporinasa que cuando la activa, mejor dicho, es complicada, es impredecible, no hay un método para diagnosticar cuál la va a hacer. No es el mismo mecanismo enterobacteriales, no es paralelo, pero es algo similar. Claro. Es muy complicado. No sé qué más preguntas hay. ¿Hay forma de que las escriban si quieren o cómo hacemos? A ver qué más hay. También si alguien tiene alguna pregunta, quiere levantar la mano, le podemos abrir. Aquí hay otra que habla de qué opinan de fosfomicina en infecciones óseas. Yo voy a contestar y me gustaría que Janer también. O sea, fosfomicina es un antibiótico in vitro impresionante, eso no hay discusión. O sea, fosfomicina llega, hay muchos reportes, se lleva al sistema nervioso central, llega a hueso, llega a todas partes, es impresionante. El problema es que no lo puedes hacer en monoterapia porque hay resistencia, claramente, y la otra razón es que si tú miras los estudios clínicos nunca han enfrentado fosfomicina versus ninguna otra opción. Fofo siempre ha sido un antibiótico que tiene muy buenos estudios in vitro y en terapia combinada. El único estudio es, creo que el Zeus,
que utilizaron frente a piptazo, que no tiene ninguna razón de ser frente a piptazo en pielonefritis, y funcionó, pero con una eficacia terapéutica como el 60%. O sea, yo creo que si yo tuviera una infección por BLES y no tuviera que ver con costos, solamente en orina la utilizaría monoterapia. Fuera de orina, siempre la utilizaría en terapia combinada. Pero es un antibiótico que, de hecho, si te acuerdas, en el simposio de resistencia, se sugirió por algunas personas que cuando era inóculo grande y, por ejemplo, en Pseudomonas se diera 2 drogas, no es un consenso, para bajar inóculo y proteger o aceftalozone o ceftazima y bacta. O sea, si yo tengo que dar una segunda droga a ojo cerrado, utilizo fosfomicina. Es menos tóxica, penetra muy bien. El único problema es el sodio, el costo, pero es un antibiótico que en terapia combinada funciona. En Pseudomonas es menos predecible la actividad, pero la usamos, ¿no? ¿Cierto, Daniel? Sí, sí, yo comparto con usted, doctora, lo que dice. En monoterapia jamás, en realidad, aparte del CEUS, yo no conozco ninguna otra experiencia en monoterapia con fosfomicina. Todo lo que se sabe es en terapia combinada. Y lo que usted dice es cierto, el medicamento llega a todas partes. Al menos en lo que sabemos de farmacocinética, el medicamento llega a todas partes. Sí. Pero su uso clínico debe ser en terapia combinada. Digamos, la realidad colombiana y la realidad de nuestras instituciones pues, es diferente para cada uno. Lo ideal es que estemos utilizando los nuevos antibióticos porque pues ya vimos que es contundente la evidencia para enterobacterias y marginalmente es contundente la evidencia para pseudomonas. Desafortunadamente algunas instituciones no tienen ni el laboratorio ni la forma de tener los nuevos medicamentos y todavía se están tratando los pacientes con terapias combinadas. Esas terapias combinadas, en mi experiencia, por ejemplo, cuando hacemos poli-tija y fosfo, el paciente tiene muchos efectos secundarios. Se enferma más de la combinación que de lo otro. El paciente vomita, el trastorno hidroelectrolítico que hace la fosfomicina, la hipomagnesemia, a veces es muy difícil de manejar, se recargan de sodio. Es decir, no es fácil en ocasiones manejar paciente crítico con estos antibióticos. De acuerdo. Entonces, yo creo que son tratamientos de segunda línea. Absolutamente. Ahora, aquí hay otra pregunta, ya salieron varias. Dice, hola, gracias por las conferencias de Azucena. Doctor, no me queda claro con Pseudomonas aeruginosa si ceftazolone tazobactam se puede usar con producción de carbapenemasas o no. Porque en un cuadro explicaron que sí, pero luego no. Lo que pasa es que en ese cuadro tú mostraste fue AMCES, flujo, etcétera, que se afecta menos. La verdad, ceftazolone es probablemente la cefalosporina más activa contra Pseudomonas que cruza menos en resistencia, aunque hay resistencia, con los otros. Pero carbapenemasas no. Sigue tú, Janet. No, sí, totalmente, doctora. Mientras la pseudomonas esté produciendo carbapenemasa, cualquiera de ellas, el antibiótico no debe ser utilizado. No sirve. De acuerdo. Ahora, hay una cosa interesante que tú mostraste, pues igual la otra pregunta es, una pseudomona, cuando sea resistente a carbapenems, ustedes jamás la pueden llamar una producción de carbapenemasas. O sea, tú tienes que sospechar la producción de carbapenemasas cuando se lleva los carbapenems y se lleva cefepimio, y especialmente si estás caminando ceftalozone y hay resistencia casi que a ojo cerrado tiene una carbapenemasa. O sea, ceftalozone es tal vez de los antibióticos más estables en Pseudomonas, excepto que tenga una carbapenemasa. Entonces, mucho ojo con eso. Y la otra cosa importante es que Pseudomonas puede dar resistencia a todo y no tener una carbapenemasa. Por eso los métodos moleculares son definitivos. Por eso hacerle al menos una carba-NP a Pseudomonas es definitivo. Para poder saber si puedes utilizar ceftazolone tazobactam o no. Porque esa sería una indicación. Bueno. Aquí dice, con los cambios paulatinos de mix, dice Diana Lucía, de cefepim y piptazo, ¿tendría en cuenta ceftazolone tazobactam que se encuentra en el post antes de usar un carbapenémico para tener otra opción terapéutica antes de un carbapenémico? Esa es una buena pregunta. No, en Pseudomonas. No, en enterobacterias no. O sea, yo en eso sí soy enfática. Si yo tengo una BLE, no uso ceftazolone tazobactam ni ceftazidima y bactam. O sea, uso un carbapenem o uso tigecyclina en tejidos blandos, en infección intraabdominal, o a veces son sensibles a trimetopina en tejidos blandos. En Pseudomonas. En Pseudomonas. Es una pregunta,
entre lo teórico y lo práctico. O sea, realmente, eso es lo que yo pienso, ceftalozona y tazobactam es mucho más potente que los carbapenems. Lo que pasa es que convence a un hospital que primero meta ceftalozona y tazobactam que un carbapenem y lo matan por costos. O sea, eso no va a ser posible. O sea, si tú dices, pégale primero y pégale con el mejor antibiótico, claro, yo primero utilizo cefepime o piptazo, lejos, primero utilizaría antibióticos cuando hay sensibilidad, no tanto por el MIC, porque es que los mix, acuérdate que no los puedes comparar entre cefepime y piptazo, porque cada familia tiene mix diferentes. Y además quiero decirte otra cosa, que en los paneles injustamente asignan diferentes huequitos para los mix. Entonces tú puedes tener un panel donde diga sensibilidad piptazo menor de 8, pero está en 8, está en 6, está en 4. En cambio hay unos paneles que pueden decir MIC para cefepime de 6, está lejos, más lejos del punto de corte. Entonces hay esas discrepancias que te hacen mucho más difícil. Tú debes de tomar, sí, el antibiótico dentro de su grupo que esté más lejos del punto de corte, porque a esa pseudomonas va a quedar más difícil volverse resistente. Entonces, más que los mix, diría yo, si yo tuviera una pseudomona, primero cefepime o piptazo, menos de que sea, lo quiera pasar oral y sea una infección urinaria. ¿Por qué no cipro? En casos desesperados de oral, pues sí, lo doy en osteomielitis, en prostatitis, y lo doy dosis alta, ¿no? Recuerden, 500 cada 8. Porque es que Pseudomonas hace selección de resistencia facilísimo a cipro, sobre todo en bacteremias y neumonías. Ese nunca lo doy, según el estudio de Drusano, si tú das cipro, 400 cada 8, la probabilidad de selección de resistencia es del 30% de Pseudomonas. Eso nunca lo vas a ver en un betalactámico. No, porque es que no da el área bajo la curva. Pseudomonas se lo come. Por eso le bajaron el MIC todavía más a cipro, y siendo cipro la reina de las quinolonas. Yo siempre prefiero un betalactámico, dosis altas, infusión prolongada, pero sí, evidentemente, si tú me dices en potencia, ceftalozone es el más potente. Lo que pasa es que va a ser muy difícil justificar primero ceftalozone y después un carbapenem. ¿Qué opinas tú? No, doctor, tal cual. Es muy difícil poder dejar ceftalozona tazobactam como terapia de primera línea, pues porque tenemos antipseudomónicos que sí, no son más potentes, pero que cumplen su función. Sí. Por costo-efectividad, es difícil que se le haga prefusionar. De acuerdo. Mejor, hay que dejarlo para este tipo de pseudomonas. De acuerdo. Aquí hay una pregunta muy buena que dice, ¿cuánto tiempo se debe tratar un paciente con carbapenemasa? Usualmente lo puedes tratar 7 días si está el tratamiento adecuado. El problema de eso es que dando combinaciones se puede demorar 7, 10, 14 días, y esa es una de las cosas que los auditores y los administradores no tienen en cuenta. No son antibióticos bactericidas, no son buenos antibióticos. Si el paciente, acuérdense, un paciente se toma usualmente una infección, un antibiótico se toma 48 a 72 horas en llegar al sitio de la infección en concentración adecuada. Lo primero que tú vas a ver es estabilización de la infección. Claro, eso dependerá de la edad, sistema inmunológico, etc. Luego se debe venir toda la cascada de inflamación. Tú empiezas a ver la caída de los leucocitos, todo. Más o menos está en el 5.º día. Si en el 5.º día el paciente ha tenido una respuesta terapéutica adecuada, déjalo 48 horas más y adiós. Excepciones, hueso, por supuesto, sistema nervioso central, endocarditis, porque allí el antibiótico no llega bien, allí tienes que darle mucho más tiempo. Pero si el paciente tiene una buena respuesta, es clarísimo que en infecciones intraabdominales, piel y tejidos blandos, infecciones urinarias, aún bacteremia por gram negativos, 7 a 10 días puede ser más que suficiente. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctora, digamos lo que tenemos hoy en el 2023 con respecto al tiempo de tratamiento ha ido cambiando dramáticamente en los últimos años. Y sin meter a gram positivos, o sea, la mayoría de las infecciones por gram negativos, casi que independientemente del foco, los tiempos de tratamiento se han acortado. O sea, ya sabemos que en neumonía 7 es igual a 10, 7 es igual a 14, que en infecciones urinarias con o sin bacteremia 7 es igual a 10, 7 es igual a 14. Es decir que el que el germen sea resistente no quiere decir que necesite más días de tratamiento antibiótico. Dentro de esos estudios también han habido pacientes con gérmenes resistentes, como los que estamos viendo, y con estas terapias los 7 o 10 días son suficientes. De acuerdo. Aquí hay una muy buena pregunta.
Gracias por la ponencia. En casos de Pseudomonas ETR sin expresión de carbapenemasas, pero con resistencia a Cervaxa y Salicefta, ¿daría terapia combinada con Cervasa más polimixina o tendría otra opción? Lo que necesita es un buen diagnóstico, ese es mi concepto. Claro. O sea, ya en la pregunta estamos ya diciendo que la pseudomona es resistente a carbapene, pero no sabemos qué carbapenemasa tiene. Pero es resistente a Cervaxa y Salicefta, lo cual quiere decir que probablemente tiene una cefalosporinasa, AMC, la pseudomona, generalmente que se puede llevar a esas dos. Si no tiene una, hay dos opciones. Si le hiciste un panel molecular y fue negativo, tienes todavía el riesgo que no esté metido en el panel molecular esa carbapenemasa. Ojo, hazle un carba-NP que tiene mucha sensibilidad. Si el carba-NP sigue siendo positivo, a pesar de que el panel molecular no te dé, ten la certeza que tiene una carbapenemasa, así que mucho cuidado. Ahora, si te dice que es realmente resistente y lo demostraste, no le des Cervaxa ni Salicefta, estás perdiendo el tiempo. Métele, ahí sí tienes que darle terapia combinada. ¿O qué opinas, Janer? La experiencia que yo he tenido con esas pseudomonas, o sea, comparto la misma opinión. Para este tipo de pseudomonas tenemos que tener tecnología molecular para tratar de identificar exactamente el mecanismo de resistencia. Si esa pseudomona yo le hago una PCR, me dice que es metalobectalactamasa. En algunas ocasiones he utilizado la combinación de ceftazidima y Bactam con Astreonam con éxito terapéutico, incluyendo en hueso, incluyendo osteomielitis. Hemos tenido unos cuantos pacientes que hemos logrado cura clínica y microbiológica como terapia de salvamento, mientras la pseudomona esté expresando solamente metalobectalactamasa. Pero si la pseudomona está produciendo otra enzima o está coproduciendo, pues realmente creo que lo que hay que hacer es utilizar las terapias de segunda línea. Exacto. Que en este caso tendría que ser polimixina, meropenem, fosfomicina. Exacto. Porque no tenemos imipenem, relevactam ni tenemos efiderocol, entonces tendríamos que batallar con eso. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Aquí dice, ¿durante cuánto tiempo el aislamiento en estos pacientes? Si tienes una carbapenemasa hasta que vaya a la casa. No hay discusión. Desafortunadamente ahí no hay nada más que hacer, te toca hasta la casa. Bueno, gracias por la ponencia, me gustaría saber qué tipos de aislamiento y tiempos del mismo y si llegaran a haber alergias a estos medicamentos, ¿con cuál es otra recomendación hacer la combinación? Sí, yo creo que ahí ya lo contestaste, si desafortunadamente te hace un betalactámico como ceftazidime, avibactam y ceftalozone, pues ojalá avibactam, Astronama avibactam podría ser una opción, y si no te toca hacer combinación, ahí es donde te toca hacer fosfomicina, polimixina, o ver a ver qué otras opciones alternas a los betalactámicos tienen, ¿no? Y aislamiento es básicamente aislamiento de contacto y hasta que vaya para la casa. Afortunadamente ese tipo de situaciones no es muy frecuente. Encontrar personas que sean alérgicos a eso es una cosa muy inusual y anecdótico. Bueno, aquí hablan de que puede tener, de acuerdo, ¿qué opinamos de los antibióticos no betalactámicos con activante y pseudomona como fluoroquinolonas o minoglicosio en infección por pseudomona ETR como opción? ¿Cuándo no podemos usar los betalactámicos? Yo tengo un concepto ahí muy claro y pues creo que está alineado con la IDSA. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que en ausencia de otras opciones de tratamiento, el aminoglucosio o la quinolona tendrían que ser incluidos en un esquema de terapia combinada. Sí. Pero si tienes posibilidad de utilizar otros antibióticos distintos, utilizaría otros antibióticos distintos. Mi percepción con respecto a la quinolona en realidad es la misma. Yo nunca utilizo quinolona de forma primaria para el manejo de pseudomonas. O siempre lo utilizo cuando el paciente ya ha recibido, o sea, ha salido de su estado de gravedad o ya ha recibido varios días de tratamiento con un betalactámico y posteriormente se switchea para manejo oral supresor. Pero yo jamás he utilizado quinolona como terapia de primera línea en los pacientes así sea sensible. De acuerdo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. En términos generales, ¿cuándo utilizaría una aminoglucosa en un paciente estable, que no tenga nefrotoxicidad, que no tenga sepsis, que no tenga bacteremia severa, que tenga una infección urinaria baja y que probablemente sea
sensible a una aminoglucosa, de pronto me arriesgaría a hacer influoroquinolonas, de pronto en orina, en un paciente que esté estable, pero siempre que tenga sepsis, bacteremia, neumonía, infecciones severas, siempre prefiero otro antibiótico. Lo que pasa es que a nivel oral, pues se absorben muy bien. Bueno, ¿qué opinas de esta otra? ¿Qué es mejor para detectar carbapenemasas? ¿CarbaNP o OKBNI5? Te juro que esa no sé qué es. Si es un carba5 que detecta molecularmente algunas carbapenemasas, no sé si Norma nos dice qué es, porque en eso no somos expertos. El CarbaNP, básicamente lo que te dice es si es una carbapenemasa por cambio de color, pero no te dice cuál. La OKBNI5, no sé cuál es, ¿tú sabes? No, la segunda no sé cuál es. Si es la carba5, esa sí define qué carbapenemasa tiene. Blue carba o carba5 define cuál es. No sé si Norma nos quiere explicar. De resto, habría que preguntarle al doctor Esparza. Bueno, no sé qué otras preguntas hay, por aquí no veo más. Bueno, yo creo que 8:41. Muchas gracias. Sí, doctora, creo que no más. Sí, bueno, muy bien. Entonces, Muchas gracias, doctora, doctor. Sonia, Muy amable. muchas gracias a todos. Gracias, Janet. Estuvo excelente, de Gracias, verdad. doctor, Me a usted. gustó mucho a todos los que se quedaron. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Sonia, por todo el respaldo. Que Con pasen. gusto, Muchas doctora. gracias. Adiós, que estén bien. Gracias. Chao. Luego. Gracias, que descansen. Gracias.